Bienvenidos a todos al showroom de Digimed, otra vez a otro webinar. El de hoy es más que interesante, es una tecnología que nos da mucho placer en contar y en dar a conocer, porque sentimos que es algo innovador y en este tiempo, sobre todo, es algo nuevo en cuanto al método de diagnóstico. Si bien hace mucho tiempo que se viene trabajando, sigue siendo nuevo para mucha gente y está muy bueno que podamos acceder a través del staff y de la gente de Serim. Así que mientras se van conectando todos, estoy viendo acá que va accediendo la gente al webinar. Aprovecho para contarles un poco. Digimed es una empresa que se dedica al ultrasonido, y hace ya 10 años que trabajamos junto a Siemens. Tenemos la representación oficial de la línea de ultrasonido para Argentina, y venimos trabajando en todas las áreas. Puntualmente una es la parte radiológica y el diagnóstico mamario, y puntualmente el área de ABBS, pero como pueden ver, aquí en nuestro showroom contamos con equipos de distintas líneas, desde, bueno, el nuevo Acuson Juniper, NX3 Elite, el SC, P500 y NX2, y al fondo hay un banner donde se puede ver el ABBS, que es el equipo con el que van a conocer hoy en la charla, junto a la gente de Serim. Para comenzar, quiero presentar al doctor Daniel Lehrer y dar las gracias por brindarnos su tiempo y su conocimiento en este momento también de la Argentina, donde hay que hacerse un lugar para estas nuevas formas y nuevos canales de comunicación. El doctor Daniel Lehrer, para quienes no lo conocen, es médico especialista en diagnóstico por imágenes y co-director del curso binacional de acreditación en mastología de la Sociedad Argentina de Mastología. Y también tenemos la presencia de la doctora Flavia Bolusa, que es médica del staff de Serim, médica especialista en el diagnóstico por imágenes mamaria, y la técnica Luciana Chávez, técnica del staff de Serim también, técnica radióloga universitaria. Así que este excelente equipo que nos va a contar las distintas aristas que componen esta herramienta que es la ecografía mamaria 3D. Daniel, bueno, buenas tardes y otra vez gracias por estar, y te doy el pase si ya podemos comenzar con la presentación. Veo que todavía hay gente que se sigue conectando, pero para ser respetuosos con el horario también de los que llegaron a tiempo, podemos comenzar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Hoy vamos a hablar entonces de screening mamario suplementario con ecografía en la primer parte, y luego vamos a dedicarnos más a la ecografía automatizada 3D. Todo el mundo ha tenido esta situación de una mamografía prácticamente normal, no se ve nada y hay una ecografía donde se ve una lesión, perdón que me está tapando una parte acá, se ve una lesión que resulta ser un carcinoma muy pequeñito de 6 milímetros. Y esa situación es más frecuente en la mamografía a medida que aumenta la densidad mamaria. De acuerdo al nuevo BI-RADS, entonces las mamas pueden ser con tejido predominantemente adiposo, y eso ocurre en el 10% de las veces. Puede tener tejido fibroglandular disperso, que es el 40% de las veces, o puede ser heterogéneamente denso o extremadamente denso, y entre estas dos categorías suman el otro 50% de las mamas, y es lo que se conoce como la mama densa. Y a medida que aumenta la densidad mamaria, vamos a ver entonces que la sensibilidad de la mamografía disminuye, siendo del 98% en esta mama adiposa, por lo cual no se justifica agregar ninguna otra metodología diagnóstica, pero llega al 50% aproximadamente en la mama extremadamente densa. Y como vemos, entonces en este mismo trabajo mostró que la ecografía
tiene mayor sensibilidad justamente en estas mamas densas, porque justamente el background oscuro, el background blanco en la ecografía permite reconocer muy bien las lesiones hipoecoicas. Y la densidad mamaria tiene dos elementos importantes. Uno es como factor de riesgo. Y vemos que luego de la edad y la mutación genética, la densidad es el factor de riesgo más importante y aumenta la incidencia de cáncer de mama entre 1,8 a 6 veces. Eso depende de la diferencia que haya, es decir, las que más aumentan son las extremadamente densas. Por tener mamas densas, una mujer simplemente por eso tiene el doble de chances de morir de un cáncer de mama. Y desde el punto de vista de la dificultad diagnóstica, en general los tumores detectados son de mayor tamaño, porque uno puede no verlos en la primera vuelta, o la cantidad de carcinomas del intervalo, es decir, que no se hayan reconocido en la mamografía y aparecen entre dos screening, es 6,5 veces más alta. Esto es un artículo reciente, una revisión de todos los estudios que han incorporado luego de la mamografía la ecografía. Son 25 series que involucran más de 350.000 mujeres y la ecografía sola detectó 2,3 por 1000 de carcinomas. Es decir, que más o menos un 50% más de lo que encuentra la mamografía. A modo de ejemplo vamos a comentar uno de esos trabajos porque es quizás el más extenso, el mejor estudiado, que es el trabajo de ACRIN 666. Y fíjense, la mamografía sola encontró esta cantidad de lesiones. Y la ecografía, una cantidad similar. Pero cuando vemos la curva de ambos métodos, vemos que es mucho mejor. Y es así. La mamografía sola encontró el 50% de las lesiones. Y cuando le agregamos la ecografía, un 50% más de lesiones. Esto se traduce que de un 7,6 por 1000 es un índice de detección un poco alto, pero estos eran pacientes que tenían un ligero aumento del riesgo. Eran casi todas pacientes que habían tenido cáncer de mama ellas. Y cuando agregamos la ecografía pasó a ser casi un 12 por 1000, es decir, un 4,2 por 1000 adicional. La mayor parte de los carcinomas detectados eran pequeños, de 10 milímetros, casi todos invasores y casi todos axila negativa. Pero lo negativo de todo esto es que para poder encontrar estos carcinomas, la ecografía detecta muchas otras lesiones que resultan ser benignas. Luego de los 3 años que fue el seguimiento de estas pacientes, vemos que el incremento de detección de carcinomas se mantuvo en los 3 años. No hay una caída en la cantidad de carcinomas detectados. Que los falsos negativos siguen, pero disminuyen. Luego que uno ya ve que estas lesiones, los falsos positivos, perdón, que esta lesión ya la biopsiamos, caen los falsos positivos, pero siguen existiendo. En ese último año se agregó una vuelta de screening para aproximadamente un tercio del estudio, que fueron las que optaron, las que aceptaron hacerse resonancia, y vemos que la resonancia encontró el 50% de las lesiones del total, es decir, muchas más que la mamografía y la ecografía. Pero lo bueno es que a pesar de eso, el carcinoma del intervalo de las que hicieron mamografía más ecografías fue bastante bajo, un 8%, y todas con axila negativa. Cuando los carcinomas del intervalo, cuando uno hace un screening con mamografía, es entre el 25 y el 30%. Es decir, que a pesar de no haber encontrado el total de los carcinomas, o menos que la resonancia, baja la cantidad de carcinomas del intervalo. Otro subestudio de ese ACRIN nos muestra qué pasaría si la ecografía fuera el primer test que uno haría. Y vemos que para encontrar un carcinoma hace falta la misma cantidad de exámenes de mamografía o ecografía, que los dos métodos encontraron igual cantidad de carcinomas, que la ecografía encontró más carcinomas invasores que la mamografía y más carcinomas con axila negativa. Lo malo es lo que dijimos antes: mayor recitación, mayor cantidad de biopsias indicadas
y mayor cantidad de biopsias con resultados benignos. ¿Qué pasa si luego si hacemos tomosíntesis? ¿Hace falta hacer ecografía? ¿Hay algún beneficio o no? Este es un estudio interesante italiano, el Astound 2, donde estudiaron pacientes que tuvieron una mamografía negativa, con mamas densas, le hicieron tomosíntesis y ecografía. Y vemos que, entonces, ambos métodos, la tomosíntesis y la ecografía, encontraron 12 de los 27 carcinomas, de los 29 carcinomas, perdón. La tomosíntesis encontró 3 carcinomas más, es decir, que vio el 52% de los carcinomas adicionales, mientras que la ecografía encontró 14 carcinomas más, es decir, que encontró 26 de los 29 carcinomas en total, es decir, el 90%. Entonces vemos que la ecografía encontró más carcinomas que la tomosíntesis, y entre ambos un porcentaje muy importante, 5,4 por mil estudios, pero nuevamente la recitación fue mayor con la ecografía que con la tomosíntesis, y la cantidad de falsos positivos, si bien fueron muy buenos los indicadores, igual fue mayor con la ecografía que con la tomosíntesis. Es decir, la conclusión es que la ecografía encuentra más carcinomas que la tomosíntesis, pero a costa de una mayor recitación y mayor cantidad de biopsias. Aún así, la tomosíntesis encontró más del 50% de los carcinomas adicionales. Es decir, que lo que queda es hacer un estudio de costo-efectividad, que es más útil, encontrar más carcinomas o evitar más recitaciones y falsos positivos. Todo dependerá de cuál es el interés de ese programa de screening. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que luego de una mamografía, la cantidad de carcinomas adicionales que encuentra la ecografía son fundamentalmente en las mamas densas, un 2 o un 3 por mil de carcinomas por estudio realizado. Todo también eso puede variar de la habilidad de los operadores y de la población en estudio, si tiene más riesgo o menos riesgo. Que hay un incremento de los falsos positivos, más en la primera ronda, pero sigue habiendo, disminuyen en la segunda ronda, y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir. Y también pasa lo mismo cuando se hace tomosíntesis. Y que la mayor parte de los carcinomas encontrados siempre son invasores y axila negativa. Muy bien. Vamos a otros elementos. El tiempo aproximado de una ecografía sin el informe en un promedio es de 15 minutos. Y el valor de la práctica y lo que se le paga al operador en general es bajo en casi todas las partes del mundo. Debido a esto que comentamos, que encuentra más carcinomas que la mamografía sola en la mama densa, y debido a, por reglas, por ejemplo, la obligación de notificarle a las pacientes en Estados Unidos que su mama es densa, ha habido un aumento en la demanda de ecografías. Y la pregunta es, ¿hay disponibilidad de ecografistas entrenados, de gente con capacidad que haga estos estudios? Y así surgieron varias posibilidades. Hay posibilidades de que lo haga un médico, que lo haga un técnico, que se informe en tiempo real, u otros informan con imágenes estáticas o una lectura dinámica, y puede ser en el momento o puede ser diferido. Por ejemplo, está ya consolidado en Estados Unidos que en muchos lugares los estudios los hacen técnicos supervisados por los médicos y con unos resultados aceptables. Un buen ejemplo de ellos fue el programa de screening que hicieron con ecografía en Japón. En Japón, la mayor incidencia del cáncer de mama se da entre los 40 y los 50 años, es decir, más jóvenes que en el mundo occidental. Entonces, hicieron un programa para ver si funcionaba la ecografía en Japón como un aditamento a la mamografía, y los resultados muestran que sí, que aumenta, como vimos antes, exactamente lo mismo, mayor sensibilidad, disminuye la especificidad,
detectan más carcinomas, con estadios más bajos, y que disminuyen los carcinomas del intervalo. Pero en Japón, cuando uno va al trabajo y mira materiales y métodos, ve que la mayor parte lo hicieron técnicos radiólogos, que habían tenido un programa de 2 días de educación y que estaban controlados por médicos, ya sean radiólogos o los cirujanos. Y la otra opción es la ecografía automatizada, 3D o volumétrica, es decir, adquirida por técnicos e informada por médicos. El primer equipo que se desarrolló comercialmente fue el de la izquierda, que fue aprobado por la FDA, y luego desapareció porque fue comercializado. Hoy en día tenemos estas 2 marcas que comercializan este tipo de equipos, que es un equipo multimarca, es decir, uno tiene el ecógrafo, que con él lo puede utilizar el sistema de 3D con cualquier ecógrafo que uno tiene, y que es un equipo Prono. Así que, por favor, Luciana nos va a comentar ahora todo cómo es el equipo y cómo es la adquisición de los estudios. Buenas tardes. Vamos a esperar que se ponga la diapositiva. Ahí empieza. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Luciana, soy técnica radióloga en CERIM, en el sector de ecografía 3D, y voy a dar una breve descripción del equipo que utilizamos y del rol que cumplimos las técnicas. El equipo consta de una consola, está conectada a una columna y esta se articula con un brazo dinámico por medio de una banda de movimiento vertical. El brazo contiene a su vez un panel táctil y un pod, como se está mostrando ahora en la imagen, en el que se desliza el transductor de alta frecuencia, que es de 15 centímetros de largo. A su vez, en el pod está conectada una membrana magnética que es intercambiable, que esto es lo que permite el correcto posicionamiento del equipo. También contamos con un transductor manual para rastreos 2D de alta resolución, teniendo disponibles las funciones de Doppler color y elastografía, y de esta manera, si hace falta complementar el estudio, lo podemos realizar directamente en sala. Siguiente. Vamos a mostrar un video de la toma de una vista anteroposterior. En este caso, utilizamos emulsión distribuida en forma pareja sobre el sector a estudiar, con la paciente acostada en decúbito supino oblicuo y con los valores de trabajo ya fijados, los cuales son copa y profundidad en relación al tamaño de la mama y la ganancia que nos da la escala de grises dependiendo de la densidad de la misma. Comenzamos el barrido con una compresión mínima que la establecemos en base a la resistencia que opone el tejido. Este dura aproximadamente 1 minuto 40 segundos con una dirección de pies a cabeza, aunque se puede modificar, y el transductor sigue un ritmo marcado de movimiento, obteniéndose un barrido de 16,7 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. En el panel táctil podemos ver en forma directa y cómoda el transcurso del barrido, permitiéndonos observar que la calidad de imagen sea óptima y que no se vean artefactos, ya sea por movimiento, falta de señal por poca loción o presión, y de esta manera poder suspender la vista y corregirla, reduciendo así el tiempo de trabajo al máximo posible. Al llegar al extremo del pod, el equipo se descomprime en forma automática. En algunas vistas no alcanza con solo apoyar el pod sobre la mama, vamos a necesitar desplazar el tejido y comprimirlo, como es el caso que estamos mostrando de una vista lateral. Lo repetimos nuevamente en la vista medial. En ambos casos el pod tiene que quedar en una posición que permita contacto en toda la superficie que ocupa y compresión uniforme de un límite al otro. En la consola se selecciona el rótulo de la vista, marcamos el pezón, lo que es sumamente relevante, ya que en base a esto, en la consola de trabajo, cuando se fija el cursor en algún sector, automáticamente se obtiene la localización horaria y distancia del pezón. Y finalmente, establecemos la profundidad inicial de lectura, con ello podemos aceptar el barrido y continuar con el estudio. Vamos con la siguiente. Bien, de cada vista obtenemos 3 planos. El plano coronal, que es la reconstrucción propiamente dicha, un plano axial y un plano sagital.
A este último nosotros en las consolas de trabajo técnicas no tenemos acceso, pero al dar fin de estudio y enviarlo a la workstation de las médicas, ellas ya tienen disponible los 3 planos juntos. Vamos con la siguiente. Vamos a trabajar con una profundidad que va a ir de piel a plano costal. Siguiente. Y para poder trabajar tenemos 3 vistas básicas que son obligatorias. Una vista antero-posterior que se caracteriza por tener al pezón en el centro de la imagen, con la misma cantidad de tejido a ambos lados de él. Una vista lateral que va a abarcar hasta la línea medio axilar y una vista medial que va a tener como límite el esternón. Si con estas 3 vistas básicas nosotros no logramos barrer la totalidad del tejido, tenemos vistas complementarias. Siguiente. La superior, que va a abarcar hasta la línea infraclavicular, y la inferior, que va a barrer desde el surco inframamario. Tenemos que tener cuenta en todas las vistas que realizamos que tenemos que tener buena señal y buena presión sobre la zona del pezón. Si por algún motivo, ya sea el tamaño de la mama o puede que tenga algún tipo de que sea más, el tejido no se logre tomar en forma correcta porque la mama sea flácida o lo que sea, lo que hacemos es tomar una vista exactamente igual con las mismas características de posicionamiento, pero incluyendo esta zona. Y lo que hacemos es enviar ambas tomas, la que tiene incluido el límite correspondiente y la que va a tomar el área del pezón. Vamos con la siguiente vista. Siguiente, ahí está. Adicionalmente a la ecografía 3D, nosotros podemos realizar rastreos en 2D. En este caso estamos mostrando el barrido de una región axilar. Vamos a realizar cortes longitudinales y transversales, obteniendo clips de hasta 10 segundos de duración cada uno. La cantidad de clips que se van a realizar va a ir acorde al tamaño de esa axila o el trabajo que tengamos que realizar sobre ella. Vamos con la siguiente vista. Bien, también podemos realizar rastreos en 2D sobre nódulos palpables. Esto es únicamente a modo informativo para que el staff médico sepa que al momento de ingresar la paciente y que nosotros la palpamos, esa imagen en específico era palpable. Con esto doy por finalizada la descripción técnica, les agradezco su atención y los dejo con la doctora Golusa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería agradecer primero la invitación y también a la doctora Kruchowski que me cedió sus imágenes. En este breve momento, vamos a hacer una mostración de las cosas prácticas de la ecografía 3D y algunas imágenes. Lo vamos a dividir en 3 pequeños momentos. Un primer momento donde vamos a ver cómo analizamos una ecografía sin lesiones, las distintas vistas, como dijo Luciana, la vista anterior, la medial y la lateral, con los 3 ejes, y en un segundo momento vamos a ver una ecografía y vamos a ver ahí cómo detectamos las lesiones, cómo las analizamos y las herramientas que tenemos para tal fin. En el último momento sí vamos a ver una serie de fotos para ilustrar un poco hallazgos benignos y malignos, como los podemos ver en los 3 ejes. Bueno. Bueno, perdón. Vamos a ver ahora en la pantalla, les voy a mostrar en la parte, vamos a ver tres recuadros. En este recuadro, el mayor, vamos a ver el corte coronal, arriba a la derecha el corte axial y en el sector inferior vamos a ver el corte sagital. Esta es una mama derecha en la vista anterior. Este dibujito que tenemos acá es el dibujito de la mama y nos va a ir mostrando la ubicación del corte a medida que vayamos progresando. Tenemos el marcador del pezón acá, del que habló Luciana, y en general tengamos en cuenta siempre que vamos a ver 3 proyecciones, la anterior, la lateral y la medial, pero se pueden agregar otras proyecciones o barridos, depende de la anatomía de la mama. Otra cosa importante que les quería mencionar es que nosotros todo
este análisis que vamos a hacer y la vista de las imágenes la vamos a hacer no en el espacio físico donde se hace la ecografía, sino que la vamos a hacer en una estación de trabajo. Esta estación de trabajo con las computadoras puede ser mismo en la misma institución, en este caso en SERIN, o lo podemos hacer de manera remota, tipo home office, como lo venimos haciendo ahora en la pandemia. Es decir, que nosotros a la paciente no la vamos a ver y vamos a trabajar en una estación especial. Bueno, vamos a empezar con la vista coronal en el recuadro grande. Tengamos en cuenta que esto es la importancia de la ecografía 3D, el agregar un eje más. Es una vista que va de anterior a posterior, de principio a fin, y acá estamos viendo cómo vamos progresando en la profundidad en las otras vistas. Una vez que terminamos, empezamos a ver en el recuadro superior la vista axial. Esta vista es similar a la imagen que nosotros podemos ver cuando hacemos un barrido transversal en la ecografía a mano alzada. Ahora vamos a empezar a ver en el recuadro inferior una vista sagital, y la imagen es similar a la que podemos tener en un barrido longitudinal de una ecografía mamaria a mano alzada. Lo terminamos de recorrer. Cuando terminamos de recorrerlo, vamos a empezar a ver otras vistas, la vista lateral y luego la vista medial. Podemos ver estos numeritos de acá, que son las distancias que tenemos hacia el pezón, la profundidad a la piel y la hora. Bueno, esta es la vista lateral de la misma mama, el corte coronal. Lo importante para destacar es que es un corte anteroposterior que nos permite una visualización más anatómica de la mama, una vista más real. Las imágenes que vamos a tomar podemos verlas de una manera más verídica y con una localización más exacta. Esto es muy importante para las cirugías. Otro aporte que nos hace también es en el caso de las lesiones multicéntricas o multifocales, poder ver la disposición espacial de las mismas, tanto en la profundidad como en la disposición en el plano. También podemos hacer un seguimiento de las imágenes ductales, y por último vamos a ver también en las imágenes que son espiculares. Vamos a ver, este es un video que después si tenemos tiempo lo vemos, mientras tanto vamos a pasar a otro. Tengo miedo de que se nos vaya mucho. Bueno, ahora estamos viendo una vista lateral de una mama derecha, el corte coronal, y vamos a ver la detección de las distintas imágenes que nos puedan llamar la atención y después las herramientas para poder evaluarlas. Bueno, acá empezamos a ver un clásico hoyo negro, una imagen que después vamos a evaluar. Ahí estamos viendo otra y otra ahí. Terminamos de hacer todo el barrido en este corte. Y después nos vamos a posicionar sobre la imagen, haciendo clic, y nos va a mostrar en todos los cortes la misma imagen y la vamos a evaluar. Ahí ya estamos terminando. Fíjense acá como vemos que estamos llegando al plano posterior. Bueno, nos posicionamos sobre la imagen. Ahí estamos viendo en plano axial, sagital y coronal. La evaluamos en el coronal. Ahí la vemos en el axial, una imagen nodular de bordes circunscriptos. Aumentamos la imagen. Está localizada en hora 10 a más o menos 3 centímetros del pezón. La podemos medir. Mide 5 milímetros, 5.5 milímetros. Ahora vamos a evaluar la otra imagen. Ahí estamos. Es una imagen hipoecoica sólida que presenta halo ecogénico, localizada en mama derecha hora 9 a 5 centímetros del pezón. Podemos cambiar la ventana para generar más contraste. Podemos también aumentar la imagen para ver con más detalle algo que querramos evaluar. Ahí lo estamos viendo en los dos planos.
Otra cosa que podemos hacer es girar la imagen sobre sí misma. Esto es similar a lo que hacemos con el transductor en la ecografía 2D. Y ahí podemos evaluar si es una imagen real o una imagen formada. Vemos que es real. La vamos a proceder a medir en los ejes. Mide 4 milímetros por 8, y en el sagital la medimos 3 milímetros. Ahí la estamos viendo con mayor aumento, y otra vez el mismo plano. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes, algunas fotos. Empezamos viendo algunos de los problemas que podemos tener de los artefactos. Podemos tener algún artefacto de movimiento, esto lo mencionó Luciana, y vamos a ver estas imágenes así, un poco como se ven acá, bien movidas. Otro artefacto que podemos tener es el artefacto del pezón, este probablemente el más frecuente, en donde debajo del pezón se puede ver una sombra sónica que dificulte un poquito la imagen. Y por último, el artefacto de contacto, que también lo mencionó Luciana, que es poco frecuente en realidad. Bueno, vamos a ver algunos de los hallazgos. Vamos a empezar por los hallazgos benignos. Estamos viendo en la parte superior siempre el corte axial, el corte sagital y el corte coronal. Esta es una lesión de piel, la estamos viendo acá en el corte coronal. Este es el gran aporte de la ecografía 3D, como siempre vamos a estar mirando este corte. Vemos que en el primer corte de la ecografía ya estamos viendo toda la lesión completamente, no quedan dudas de que es una lesión dérmica. La podemos ver ahí, la podemos ver ahí. Este es un quiste sebáceo. Esta imagen es muy parecida a los que tienen la posibilidad de ver tomosíntesis, a las imágenes dérmicas que vemos en tomosíntesis también. Bueno, hablábamos de los ductos, de la importancia del corte coronal para evaluar la ectasia ductal y su disposición espacial y la vista anatómica que nos brinda. Y bueno, uno de los casos donde es muy útil es para ver las imágenes ductales. En este caso, una imagen nodular de bordes circunscriptos con un septo, es un quiste finamente septado. Esta es una vista anterior. Se localiza en mama derecha, hora 10, a 3 centímetros del pezón. En este caso, una vista lateral de la mama derecha, y estamos viendo acá, en el corte coronal, una pequeñísima imagen, que acá la tenemos aumentada de tamaño. Es un ganglio linfático intramamario de estructura conservada. Lo que quiero destacar es que a pesar del tamaño pequeño de la imagen, se ve muy bien en el corte coronal, y después la definición acá en los otros cortes, si bien está aumentado, se ve perfectamente en las distintas estructuras de la imagen. En este caso, una macrocalcificación, lo podemos ver acá, en el axial, y acá tenemos toda la sombra sónica posterior, y en el corte coronal, siempre como decimos, esta es una vista inferior, lo podemos ver en su totalidad. Se ve muy bien toda la imagen ecogénica. Esta imagen se encuentra, por ejemplo, en hora 7 a 3 centímetros del pezón. Bueno, un gran aporte de la ecografía, gracias a que el transductor es de mayor tamaño. En este caso estamos viendo una imagen nodular de bordes circunscriptos, isoecoica, es un lipoma en este caso. Lo vemos muy bien en los 3 cortes, pero es una imagen de gran tamaño. Entonces, el aporte en este tipo de imágenes, más allá del corte coronal, es que la podemos ver en su totalidad. Toda la imagen completa, al mismo tiempo podemos ver todo el perímetro y todo el parénquima adyacente de esta imagen. En los 3 cortes. También tenemos una excelente vista del plano posterior, como lo vemos acá y acá, en este tipo de imágenes. A veces los que también hacemos ecografía a mano alzada, cuando tenemos imágenes de gran tamaño, tenemos que ir viéndolas un poco por sectores, y esta vista de la totalidad de la imagen nos es muy útil para la localización y para la evaluación en general. Por último, en los hallazgos benignos tenemos una imagen nodular de bordes circunscriptos en hora 11
a 4 centímetros del pezón de la mama izquierda. Esta es una vista superior. Y ahora vamos a ver algunos casos un poco más interesantes. Esta es empezamos a ver algunos hallazgos malignos. Esta es una mama izquierda en una vista lateral. Es una paciente que consultaba por un nodulito palpable. Lo estamos viendo acá en el corte axial y en el corte sagital. Este es el rastreo que se le hizo a la paciente en ecografía a mano alzada. Y vamos a ver el corte coronal, que lo vemos acá. Se ven los bordes espiculados, y una cosa importante que notamos en este corte, que no lo vemos en ninguno de los otros dos cortes, es toda esta imagen que se ve acá, que es todas las espiculaciones y todo el parénquima adyacente, toda la alteración de la ecoestructura. Esta lesión se encuentra en mama izquierda, ahora 2 a 6 centímetros del pezón. Esta otra imagen es una mama densa, como comentaba el doctor Daniel, que en la mamografía la verdad es que no se ve ninguna imagen sospechosa, pero después en la ecografía sí podemos ver acá una lesión que resultó ser maligna. Esta es la vista. Bueno, este es un caso muy interesante en donde vemos en una mama izquierda una vista medial, una mamografía que no presentaba problemas. Un hallazgo de la ecografía, vemos en el corte axial este nodulillo en hora 10 a 5 centímetros del pezón, que mide aproximadamente 8 milímetros. Lo medimos en el corte sagital. Este es el rastreo que se hizo de la imagen a mano alzada, se le hizo el Doppler, y el aporte del corte coronal lo podemos ver acá, en donde vemos este mismo nódulo, y acá sí vemos los bordes irregulares, espiculados, y todos estos trazos ecogénicos que vemos acá, ahí lo vemos, que es toda esta alteración de la ecoestructura, que es muy similar a la imagen que vamos a ver, o que tiene su analogía en la imagen de la tomosíntesis que le hicimos, que ahora lo vamos a ver. Esta es la mamografía de esa misma paciente, y acá se le hizo una tomosíntesis. Esta es la localización de la imagen. Estas imágenes que vemos acá, todos estos trazos que vemos acá, es lo mismo que veíamos en el corte coronal en la ecografía 3D. Esto, en los cortes axiales y sagitales que podemos hacer en el longitudinal y en transversal en la ecografía 2D, es muy difícil de verlo. Y acá lo vemos muy fácilmente. Otra paciente, esta es una mama izquierda, es una vista superior, en donde vemos claramente una imagen acá que nos llama la atención, con las mismas características que la que vimos recién, todos bordes espiculados y toda esta alteración de la estructura, pero también tenemos contigua a ella esta imagen, esta otra imagen que nos llama la atención y que vamos a evaluar. Acá estamos viendo esta imagen en los tres planos, los tres cortes. Acá la vemos y quizás alguno me pueda decir, no sé si tiene bordes irregulares, bordes circunscriptos, y yo también dudo viéndolo acá. Pero cuando lo vemos en el corte coronal no quedan dudas de que los bordes son espiculados. Fíjense como vemos acá, los bordes no están bien visualizados y tenemos toda esta imagen acá de la alteración de la arcoestructura. Esta lesión se ubica en hora 5 a 5 centímetros del pezón, hora 12 a 5 centímetros del pezón de mama izquierda. Es la misma mama, la misma paciente, pero ahora estamos viendo esa imagen pequeñita que veíamos contigua, es una imagen de 4 milímetros, y fíjense la eficacia del método para ver una imagen tan pequeñita. Acá lo estamos viendo también. Y en esta imagen se ve inclusive, como es un corte más superior, más anterior, se ve mejor la alteración que les mostraba anteriormente. A esta paciente le hicimos la mamografía, realmente la mamografía no tiene mucho que decir, pero en la tomosíntesis que le hicimos, fíjense, esta es la imagen dominante que veíamos,
y contiguo a esta hay otras imágenes de menor tamaño, y todo esto que vemos tan fácilmente en la tomosíntesis es lo mismo que nosotros veíamos en el corte coronal. A mí me pasa, viendo estas imágenes, esta mamografía que no me llama tanto la atención, cuando veo la tomosíntesis es muy claro verlo, ¿no? Todo esto. Lo mismo me pasa cuando vamos acá atrás, estas imágenes. Cuando yo veo acá, lo puedo ver, pero cuando empiezo a ver el corte coronal, es muy claro el diagnóstico. Bueno, otra imagen. Esta es una mama izquierda, una vista medial. Son varias lesiones que se ubican en este sector. Acá vemos una, que es la que tenemos marcada y que la podemos ver en los otros ejes. Pero cercana a esta tenemos otras lesiones. Esta, y es lo que mencionábamos anteriormente, es la utilidad del corte coronal para ver la disposición en el espacio y en la profundidad de imágenes o de pacientes que tienen lesiones multifocales o multicéntricas. Este es un aporte importante. Acá estamos viendo esta imagen y estamos viendo este pedacito acá, que se ve acá, es esta patita de esta imagen que está acá. Fíjense cómo todas tienen la alteración de la arquitectura. Bueno, por último vamos a ver 3 imágenes de prótesis. Esta es una prótesis indemne. La utilidad en el caso de las prótesis es, primero, al igual que en las lesiones de gran tamaño, poder ver la totalidad de la imagen. Fíjense que acá estamos viendo la totalidad de la prótesis, todo el perímetro y todo el parénquima adyacente. Y también podemos ver muy bien todo el plano posterior en los otros 2 cortes. En este caso, otra prótesis, pero una prótesis con una ruptura intracapsular. Lo vemos acá y lo vemos acá. Fíjense cómo se ve bien todo el plano posterior. Y acá como vemos toda la prótesis en su totalidad. La última imagen, en este caso una ruptura extracapsular. Podemos ver la ruptura de la prótesis, el signo de la tormenta de nieve, y acá en el corte coronal estamos viendo la imagen ecogénica que se corresponde. Ahí está. Listo. Mientras van a la otra parte de la presentación, aprovecho para decirles que los que tengan consultas las pueden escribir por el chat o por la sección de preguntas, y los que nos estén viendo por YouTube, si escriben las consultas por ahí, las vemos también. Así que al final tendremos un ratito para responder a las consultas que puedan. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver entonces qué pasó, cuál es la experiencia que ha habido con la ecografía 3D, particularmente. Este es un estudio que realizó el que tiene el método multimarca y está hecho por el médico que lo desarrolló, y entonces él muestra que con la mamografía encontró 3,6 cánceres por 1000 y que los duplicó esa cantidad de hallazgos con el sistema que él propone, todos carcinomas pequeños, y que triplicó la cantidad de carcinomas menores a 10 milímetros respecto de los que se veían en la mamografía. Respecto de los estudios de lectores, entonces lo mismo hizo con múltiples lectores, y ven que en la mayor parte está la mamografía solo, está la mamografía más la eco 3D, y nuevamente lo mismo, mejora la sensibilidad y en algunos casos vemos que baja la especificidad. Este es el estudio del equipo SomoInsight, que es el que les conté con el cual se consigue la aprobación de la FDA de este equipo, y es un equipo que incluyó, un estudio que incluyó múltiples centros que no tenían experiencia con esta metodología, y vemos que consiguieron una detección adicional de carcinomas de 1,9 por 1000. Un buen resultado inicial.
ligeramente por debajo del 2 por 1000, poco menor que otros, pero eran todos operadores sin experiencia. Y todo lo demás exactamente lo mismo que antes, carcinomas invasores, axila negativa, no había intraductales y demás. Otro estudio de lectores sobre esa misma investigación, 17 lectores, y vemos que si la mamografía fue normal y se le agrega la ecografía 3D, se encuentran más carcinomas, mejora el área bajo la curva, y si hubo carcinomas, si la mamografía era positiva, también se encontraron más carcinomas aplicando la ecografía 3D. Y este quizás es el estudio más interesante, es un estudio sueco, conocido como EASY, y entonces muestra que si uno le agrega la ecografía 3D a la mamografía digital en mamas densas, encuentra un 36,4% más de carcinomas invasores, con un 2,4 por 1000, y que eso lleva a una ligera disminución de la especificidad. Los suecos tienen muy baja recitación, esto es, fíjense, con la mamografía 1,3% o 13,8 por 1000, y 2,2 con la ecografía, es decir, que lleva a un ligero 9 por 1000 de incremento en la recitación, o 0,9%, como quiera. Como vimos antes, entonces esto se lee en forma diferida, y entonces al principio, cuando uno hace su curva de aprendizaje, es una metodología nueva y genera dudas. Y todos han tenido un índice de recitación alto. En nuestra experiencia, por ejemplo, cuando comenzamos, las pacientes no se iban hasta que un operador viera el estudio, porque en muchos casos teníamos dudas y teníamos que sacarnos las dudas. Entonces, fíjense en este caso, 1 de cada 4 exámenes tenía que ser vuelto a ver durante el primer mes. Después de 3 meses eso había bajado a la mitad, nos pasó exactamente lo mismo, y hoy en día la recitación es menor al 5%. Así que hoy por hoy todo se lee en diferido y son muy pocas las pacientes que se tienen que volver a ver. A su vez, en el caso de que tratamos de hacerlo en lesiones no palpables, pero si alguna paciente tiene una lesión palpable que se incluyó accidentalmente, o el que lee la mamografía ve una lesión sospechosa, directamente le decimos a la técnica, y ya vimos que la técnica puede complementar con un estudio manual de la zona que a nosotros nos interese y también de la axila, y de esa manera entonces darle todo el material a quien tiene que hacer el informe y evitar la recitación. Y por otro lado, cuando la lesión no es pequeña, ya hemos visto que al principio uno quería recitar a todas las pacientes, pero muchas veces hoy por hoy con lesiones de más de 8 milímetros, muy probablemente se indica la biopsia directamente con esta metodología. Esto ya figura en el BI-RADS. En el BI-RADS está el atlas anatómico con la descripción de cómo se ve en la ecografía 3D, en la anatomía normal, en la anatomía con patología, y vemos en una búsqueda en PubMed que la literatura respecto de la metodología aumenta constantemente, y sobre todo a partir del 2012, que fue la introducción de esta metodología. Finalmente, a modo de comparación, entonces el equipamiento tiene un costo mayor, no hay con qué darle. Cuando uno hace ecografía manual está diseñado y autorizado para hacer ecografías de screening y diagnósticos. Nosotros comenzamos, esto fue autorizado para hacer ecografía de screening, y nosotros tuvimos unas indicaciones muy precisas cuando comenzamos, porque no queríamos dar pasos más grandes de lo que podíamos hacer. Pero de golpe empezamos a incluir pacientes con implantes y vimos que se veían mejor que lo que se veían con la ecografía 2D, así que hoy por hoy los incorporamos. Por ahí vi una pregunta respecto de por qué no incluimos pacientes operadas en el screening, y es simplemente porque, sobre todo aquellas que han tenido una patología maligna, que pueden haber quedado con algún defecto en la piel, y entonces ahí se pueden producir artefactos por el mal contacto que hace ese transductor y que no podemos evitar, y entonces preferimos que en vez de esas pacientes tener que recitarlas, directamente excluirlas. Pero como hemos visto, y también en la literatura así hay estudios,
cada vez más se los utiliza para lesiones multifocales o multicéntricas. Hay uno de esos estudios que mostró Flavia, vino para hacerse una punción, y yo le hacía la ecografía 2D y no sabía si esta era la lesión que había visto o era una nueva, porque tenía como 5 o 6 focos, y cuando los vi todos en la ecografía 3D, me di cuenta de cuál era la relación y a cuáles tenía que ir a biopsiar. Como entonces el estudio siempre es el mismo, en las mismas posiciones, es más fácil para hacer su reproducción. Entonces, también es muy bueno para comparar la evolución de la lesión en neoadyuvancia, para el seguimiento de las lesiones BIRADS3, y algunos también lo proponen para el second look después de una resonancia magnética. La ecografía manual, en general uno puede estudiar la axila y tiene Doppler, y como vimos acá uno, si se ciñe a lo que hace el equipo, no lo puede hacer, pero sí tiene la posibilidad de hacerlo manualmente, como hemos señalado anteriormente. Para el paciente hay algunas limitaciones. Hoy en día es menor al 5%, pero puede que la tengamos que recitar, que de golpe tengamos dudas y le tenemos que decir a un porcentaje pequeño que tiene que volver porque tenemos que mirarla con una ecografía manual. Y también hay una compresión. Aunque es suave, a algunas pacientes esa pequeña compresión puede resultarles molesta. Para el ecografista realmente tiene bastantes ventajas. La paciente no falta porque son los exámenes que encuentra en su lista y que fueron realizados. La paciente no llega tarde, no se pierde en la institución, no se cambia, no charla, no tiene la sala atrasada, es decir, no hay gente en la sala de espera quejándose de que está atrasada. Y no solamente eso, sino que puede ver el examen, puede informarlo en la institución, en su casa, o inclusive ha pasado que lo han informado estando de viaje. Palabra rara hoy en día, pero bueno, viaje. O algún día volveremos. Y como hemos señalado entonces en los estudios que han evaluado la reproductividad del estudio o la variación intraoperador, ha mostrado que esto es mejor. Y para las instituciones, las pacientes o los médicos referentes, hay mayor disponibilidad. Nos pasaba que a las 5 de la tarde, la mayor parte de las médicas que tenían chicos querían estar en su casa y no contábamos con poder hacer ecografías a partir de ese horario, y en cambio el equipo está, podemos tener alguna técnica un día sí, otro vamos a ir rotando, y podemos hacer estudios entonces en los horarios en los que antes no podíamos hacer estudios. Y eso tiene repercusión en la cantidad de estudios y cómo uno puede hacerlo. Cuando incorporamos esta metodología, nos pasó porque teníamos una demora de hasta 4 meses para poder dar ecografías mamarias. Y como verán, por todo lo antedicho de las virtudes de la ecografía, es un método muy requerido. Estas que vemos acá es la demanda de mamografías digitales, y esto que hace como un espejo de la necesidad de las mamografías digitales son las ecografías mamarias. Y entonces, la falta de uno u otro medio hace que uno pueda tener demoras en la citación de pacientes. Es decir, si no tenemos suficiente cantidad de ecografías, no podemos dar turnos de mamografías, y viceversa. Entonces, hace falta poder tener la disponibilidad de los dos métodos. Es decir, que en definitiva, entonces, la mama densa hemos visto que es un factor de riesgo importante del cáncer de mama, y que también dificulta la detección de los carcinomas en las mamografías. Por eso, incorporar la ecografía como suplemento a esas pacientes nos permite detectar mayor cantidad de carcinomas, tanto en la mamografía digital como aún después de realizada la tomosíntesis. Que los carcinomas que encontramos son en general pequeños, invasores y de axila negativa. Pero el precio que pagamos es una mayor resección y una mayor cantidad de biopsias, que mejoran con la experiencia de los operadores y el seguimiento, pero sigue siendo mayor que los de la mamografía. Vemos que la demanda de las ecografías continúa, es decir, es alta, y
sobre todo en la medida en que el screening se vaya haciendo de acuerdo al riesgo, y la mama densa es un factor de riesgo importante. Entonces, entrenar a un ecografista es algo que lleva mucho tiempo, tiene una curva de aprendizaje, y a veces no hay demasiados incentivos para conseguirlos. Entonces puede ocurrir que haya demoras en los turnos o que haya estudios de menor calidad porque hay ecografistas que no han sido adecuadamente entrenados. Entonces, otra opción en nuestro medio es tener la ecografía automatizada. ¿Tiene lugar, como hemos visto, la ecografía, el screening con ecografía? Absolutamente sí. Encontramos más carcinomas que haciendo la mamografía sola. Lo que tenemos que conseguir entonces es mantener los falsos positivos al mínimo posible. Cuando me dijeron que escriba un white paper, yo no sabía ni lo que era un white paper, porque en la lengua castellana eso prácticamente no se usa. Cuando lo fui a buscar a Wikipedia, entonces un white paper es un reporte o guía que nos informa a los lectores cómo resolver o cómo solucionar un tema complejo. Y entonces te da ayuda a los lectores que hace que uno pueda entenderlo, resolver el problema o tomar una decisión. Y realmente esto fue una de las cosas que más orgullo nos dio cuando Siemens nos pidió que redactemos el white paper de ecografía 3D para el mundo anglosajón en base a la experiencia como nos iniciamos, porque no es fácil iniciarse en esta tecnología. Sí, después que uno comenzó, pero hay que poner bastante de uno para poder lograr un buen nivel y hacerlo con prudencia, como hemos visto, y la verdad que fue un orgullo que nos hayan elegido por nuestro desarrollo de la tecnología para desarrollar este white paper. Y eso no se consigue así nomás. Hace falta tener, como por suerte tenemos, todo un equipo de técnicos, médicos, dedicados, motivados, y no solamente quienes vemos aquí en la foto, también tenemos todo un cuerpo administrativo, gente de informática, y también tengo la obligación de decir que hace falta un servicio atrás de esto muy comprometido. Y si algo puedo decir de Digimed es que cuando nos apoyaron mucho cuando comenzamos, trayéndonos gente que nos explique, no han limitado energías para hacernos tomar coraje a comenzar con el método, y también en todos los días, en el accionar de todos los días cuando tenemos cualquier problema con los equipos. Así que, bueno, esto es todo. Quedamos a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Doctor Daniel Lehrer, bueno, muchas gracias. Excelente presentación, doctora Flavia Bolusa y Luciana, también muy claros, y llovieron preguntas desde el principio. Algunas creo que se fueron respondiendo, otras no, así que por ahí ustedes me pueden ayudar también un poco a sistematizar las respuestas. Algo fuiste respondiendo ya. Y todas las consultas veo que siguen llegando. Aprovecho para contar que sí, para nosotros también fue una experiencia, porque incorporar esta tecnología para nosotros también fue nuevo, y tuvimos la curva de aprendizaje junto con Serín, y solamente es posible hacer un proceso así si hay una buena predisposición de las dos partes para llevar adelante la curva de aprendizaje y los costos que esto significa para todos. En tiempo y recurso económico, saber que esas recitaciones que tenían al principio es parte de ese proceso de aprendizaje y de formación. Bueno, ¿en qué momento se recomienda el uso de Eco 3D utilizando la clasificación BIRADS, por ejemplo, para recategorizar imágenes? No sé, eso creo que ya respondió, pero... Sí, Flavia, ¿querés contestar? ¿Estás con...? Estás muteada. ¿Estás mute? Sacá el... Ahí estoy. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora se me escucha? Ah, ok. Sí.
Sí, se puede usar para recategorizar. Se puede usar. En general nosotros no lo usamos, pero se puede usar. ¿Quién realiza el complemento? ¿Quién realiza el complemento con el ASTO o Doppler? ¿El técnico o se llama un médico? Esa estaba antes, por eso. Si el estudio, si la lesión fue pesquisada durante la mamografía o es una lesión palpable, los recursos los tiene ahí en la misma sala, es un equipo de altísima gama, así que lo puede realizar, tiene todos los elementos, Doppler, elastografía, y lo puede realizar la técnica directamente. A esta altura del partido, nuestras técnicas, fíjense, cada día ven más de 20 ecografías cada una de ellas, así que a lo largo del tiempo tienen una amplia experiencia y lo pueden hacer, y como señaló Luciana, generan videos de 10 segundos, así que pueden perfectamente hacerlo. Y si eso no fue pesquisado y se detecta al momento del informe, entonces hay que recitar a la paciente para poder hacerlo y verle también la axila y demás. Pregunta, ¿alguna desventaja de la ecografía 3D en pacientes con mamas multinodulares? ¿Mayor tiempo? No. No. No, lo que puede demorarse el examen en el estudio 2D habitualmente, que es porque uno tiene alguna dificultad, acá es bastante uniforme el tiempo que demora. La variación está en el tamaño de la mama, no en la dificultad que uno tenga. No sé si Flavia quiere decir algo más. Sí, me parece que al contrario, es más fácil ubicarlas espacialmente y la relación que tienen entre ellas cuando son, por ejemplo, cuando tienen muchos quistes o muchos nódulos sólidos o que tienen ambas imágenes, pasa eso, que es más fácil ver la relación, lo comentábamos, es más fácil ver la relación espacial que tienen y la disposición que tienen en la mama. Cuando la medición automatizada, el escaneo automatizado, sugiere una lesión maligna, ¿luego se complementa con el eco a mano alzada por el médico? ¿La contesto yo? Claro. Bueno, fuimos aprendiendo mucho, como dijo el doctor. Al principio, todas las imágenes que nosotros veíamos sospechosas, le hacíamos un rastreo a mano alzada en forma prácticamente obligatoria. En la actualidad estamos recitando mucho menos porque tenemos mucha más experiencia y más seguridad en las cosas que vemos. Estamos alrededor de se ven alrededor de 100 turnos por día de ecografía 3D. Es decir, que eso nos da una gran experiencia. Casualmente tengo una imagen que traje, pero que no la presenté, de una paciente que la vi ahora en la pandemia, que no la recité por dos razones. Primero por la pandemia y segundo porque era una imagen que claramente era sospechosa, así que la biopsiamos y dio un carcinoma. Hoy ganamos mucha seguridad. Existen casos en los cuales tenemos que recitar para ver algo, pero en general no con todas las imágenes que vemos de sospecha, sino con las que nos generan por ahí más dudas técnicas. ¿A quiénes se les puede hacer ecografía automatizada? Por ejemplo, a alguien con quemaduras, queloides o cambios posquirúrgicos importantes, ¿tendrán mucho artefacto de contacto? Eso ya lo hablaron, pero... Sí, lo dijimos. Sí, en realidad, es decir, los defectos de contacto son un elemento mortal para esta metodología. Tiene que haber buen contacto, es como para toda la ecografía, pero si hay alguna dificultad, vos con la ecografía manual podés buscar otro acceso, buscar la piel sana, girar a la paciente. Acá hay muchas incidencias, pero se pueden generar artefactos, sombra sónica, y vos no te das cuenta o querés mejorarlo y la vas a terminar recitando. Entonces, para terminar recitando, directamente lo consideramos más apropiado hacerlo con la técnica manual. Acá hay una pregunta del final, pero la voy a, ya que estaba ahí, la vi, la contesto. Nos preguntan si de rutina vemos la axila o solamente la mama sospechosa. Y yo
toda mi vida solamente miré la axila en las mamas en las cuales tengo algún hallazgo de sospecha, si no, no miro la axila. Y en nuestra experiencia, cuando empezó el auge de mirar las ecografías, mirar las axilas, por todo lo demás, lo que se incrementó fueron los falsos positivos y no la cantidad de hallazgos de lesiones malignas. A las únicas pacientes sanas que le miramos la axila de rutina son a las que tienen implantes, porque puede haber migración de silicona a la axila aún en implantes sanos. ¿Cuánto tiempo promedio demora cada estudio? Y es costoso, preguntan, no sé a qué se refieren costoso. Luciana. Sí, el tiempo promedio para un estudio de una mama estándar que llevaría 3 vistas va de 10 a 12 minutos. En el caso que tengamos que usar vistas complementarias, podemos estar entre 15 y 18 minutos. Y nosotros tenemos citados cada 20. Por ende, nunca nos pasamos del tiempo que tenemos para poder realizar el estudio. Bien. Preguntan si se le puede agregar Doppler al mismo aparato de 3D y si se puede punzar por 3D. Hasta ahora, de los métodos, de los equipos comerciales, no vienen con Doppler. Hay alguno que ha presentado algún trabajo, pero es todo experimental. No vienen con ningún aditamento para hacer. Sí es el equipo de ecografía Hangel, pero no con esta tecnología para hacerlo. Claro, algo para aclarar, porque también una pregunta que apareció en YouTube, ustedes no la están viendo acá, pero porque no queda claro cuál era el equipo. Es un Acuson S2000 con el brazo ABBS. Lo que combina la tecnología, para quienes por ahí no les quedó claro, es un ecógrafo y al lado hay un brazo que hace el barrido automático, trabajan de modo sincrónico y todo se envía a una estación de trabajo. Entonces, el ecógrafo tiene Doppler, pero no en la adquisición 3D. Se podría encender el Doppler, pero en el barrido del protocolo 3D no adquiere solo la imagen 2D. Eso lo aclaro, el ecógrafo sí sigue teniendo un transductor lineal, por eso puede hacer elastografía y la técnica puede hacer un barrido axilar con un transductor lineal de 18 MHz, pero no adquiere con Doppler ese barrido automático. Y no es 3D en tiempo real para hacer una punción, por eso por ahí la pregunta tampoco. Acá Bueno, preguntan si en una lesión BIRAT5 recitan para evaluar la axila. En general no lo hacemos, me parece, ¿no, Flavia? Si la lesión es claramente sospechosa. No, en realidad para evaluar la axila no. En general, si se ve en la mamografía o es palpable, la técnica ya tiene la indicación de hacer el rastreo axilar. Así que en ese caso ya va a estar hecho. Tanto el rastreo axilar como el rastreo si se palpa de esa lesión, o se hacen varias, se suman otras vistas también. En el caso de que el diagnóstico ya sea mamográfico o palpable. En el caso de que sea un hallazgo ecográfico, si la imagen es clara, no le hacemos, no la recitamos para hacer el rastreo axilar. La recitaríamos en el caso de que tuviéramos alguna duda con la imagen. Muchas veces cuando viene a pedir el turno de la biopsia y percibimos que por el tamaño de la lesión puede haber un compromiso axilar, la miramos y si corresponde le avisamos al médico para agregarlo, pero en general de rutina no. Hay una pregunta, ¿ya tienen experiencia en mamas en estudios avanzados durante y post-quimio neoadjuvante? No. No, en general podríamos hacer una experiencia, pero en general casi todas, en nuestro medio casi todas estas pacientes se manejan con resonancia. Preguntan si hay al principio había algo de capacitación. ¿Existe un curso de ecografía mamaria para técnicos radiólogos? ¿Cómo es la formación? ¿Sabes algo, Luciana? No, actualmente no hay. Las chicas que entran en SERIM directamente, bueno, en principio fueron
ustedes los que nos enseñaron, pero actualmente se capacitan con nosotras mismas. Una pregunta, y que puede ser también con todo lo de avance de inteligencia artificial y automatismo, dice, ¿con esta eco automatizada la ecografía dejaría de ser operador dependiente? Es menos dependiente, porque las imágenes son las mismas, pero el operador sigue siendo un factor importante y todos somos distintos y podemos ante la misma imagen ver algo distinto. Pero en la medida en que la imagen sea siempre la misma, por lo menos disminuye uno de los factores que es la generación de la imagen, ¿verdad? Un elemento que no lo distinguí, pero es, digamos, desde el punto de vista conceptual, en la ecografía 3D lo que se separa es la adquisición del informe. Entonces, eso es conceptual. Digamos, cuando uno hace una ecografía, está generando la adquisición y a su vez está haciendo el informe, es todo parte de lo mismo. Se terminó el examen y uno no lo tiene más ese examen. Lo que viste, viste, y lo que no viste, no lo viste. Acá el examen está hecho por un lado la adquisición y vos podés volver a ese examen, lo podés volver a mirar, o lo podés inclusive informar en ese momento, en otro momento o en otro lugar. Es decir que conceptualmente son dos cosas distintas, adquisición e informe. Perfecto. Y en cuanto al informe, porque no sé si ya lo nombraste, Flavia, el tiempo que te lleva a realizar el análisis de las imágenes. Bueno, eso fue cambiando en el tiempo. Al principio tardaba 15 minutos en ver una mamografía, una ecografía mamaria normal. Y la verdad es que hoy eso cambió muchísimo. Pasan varias cosas. Primero, el tiempo que transcurrió, que ya hace varios años que tenemos el sistema en SERIM. No sé, el doctor me va a corregir, pero al menos 4 años, creo. Más, sí, por lo menos. Más. Son sí, 6. 6 años. Bueno, 6 años, y por otro lado el volumen de pacientes. Es un volumen enorme, entonces eso hace que uno aprenda más rápido y más fácil, y también como somos varias las personas que lo hacemos, también nos podemos consultar y podemos ver, y el video de la imagen queda, o sea que si tenemos alguna duda lo podemos compartir con alguna médica y lo vemos, o lo podemos recitar también. Eso fue cambiando en el tiempo, pero depende mucho, como decía, del tiempo transcurrido y del volumen de pacientes que uno tenga. Si ves 4 ecografías por semana, la verdad es que te va a llevar mucho más tiempo familiarizarte con las imágenes, ganar seguridad y todo. Más o menos hoy un examen normal. Y hoy un examen normal, no sé, lo puedo ver en 3 minutos, 4 minutos. Bien, todo depende también del tamaño de la imagen. Claro, el tamaño de la mama. Pero si son 3 vistas, si son 3 vistas, más o menos. Bien, acá hay uno que pregunta cuánto tiempo le toma a uno adquirir la experiencia, y es exactamente como dijo la doctora, como dijo Flavia, es volumen dependiente. Informás mucho, vas a hacer la curva más rápido. Informás poquito, la curva te va a llevar mucho más tiempo. Actualmente estamos, ahora por la pandemia no, pero veíamos un volumen de 100 estudios por semana aproximadamente, cada una de las médicas. Es mucho. Bien. Bueno. Bien. Después, bueno, hay muchos agradecimientos y creo que las preguntas se fueron respondiendo muchas durante la charla. Si alguna se nos pasó y quieren escribirla rápidamente ahora, de vuelta, porque por ahí se nos pasó en la cantidad. Si se justifica pedir ecografía 3D en pacientes de más de 75 años con mamas francamente adiposas. Con mamas francamente adiposas, vimos sensibilidad 98%, no se justifica a ninguna edad. Bien. Bien, bien.
Bueno, Daniel, me parece que respondimos prácticamente todo, ahí siguen apareciendo saludos y agradecimientos, y agradecemos mucho a la gente que se tomó el tiempo también de conectarse y escucharnos. Es muy valioso que se hayan tomado la molestia o el trabajo de estar escuchando la charla y permanecer conectados y consultarnos. La verdad es que el tema es disruptivo, aparecen muchas consultas también asociadas a la importancia del Eco 3D y cómo se implementa en la sociedad en la que todavía no está tan estandarizado como la nuestra, la presencia de un técnico adquiriendo también, es algo nuevo. Así que, bueno, desde Digimed y también Siemens, darles las gracias a ustedes por brindarnos este tiempo y este conocimiento, Pere, a Luza y Luciana también, la experiencia de los técnicos que es clave, y nosotros que estuvimos en la curva de aprendizaje vimos cómo el ida y vuelta entre los médicos y los técnicos hizo posible la implementación de la herramienta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, en lo que podamos colaborar siempre estamos contentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.